voy a compartirte mi protocolo de enfoque de los pacientes con constipación. Quiero que sepas que ese es un enfoque un poco diferente, es un enfoque nutrido por la medicina funcional y básicamente por muchos de los cursos de gastroenterología funcional sobre crecimiento bacteriano y microbiota que me he visto en la necesidad de incluir en mi currículo para darle solución a mis pacientes. Espero que este contenido mejore los desenlaces clínicos de tus pacientes, de tu práctica, ¿cierto? Y finalmente nos ayude a hacer avanzar este campo. Entonces, debe estar muy claro a este punto que si un paciente tiene constipación, ¿cierto? Indudablemente ese paciente necesita corregir la constipación. La constipación requiere tratamiento porque esa constipación, ¿cierto? Esa retención de las heces es una emergencia médica, puede generar desgarros de los esfínteres, ¿cierto? Del esfínter anal, puede generar desenlaces adversos de forma crónica en el plano neurológico, en el plano inmunológico, ¿cierto? Ciertos aminoácidos que se descomponen allí en la vía digestiva cuando no logramos generar una evacuación con la frecuencia apropiada, entramos a absorber estas aminas biogénicas como la histamina, como la putrescina, ¿cierto? Y vamos a tener una miriada de síntomas neurológicos en el sistema inmune, reacciones a la histamina, reacciones en la piel y básicamente un proceso que puede terminar en inflamación crónica. Entonces es obvio que la constipación requiere tratamiento. Sin embargo, muchos pacientes con constipación están bastante frustrados porque el manejo se limita a laxantes, ¿sí? Los laxantes son necesarios, pero desafortunadamente muchos pacientes se están quedando en este plano, ¿cierto?, de recibir laxantes de forma crónica. Muchos pacientes manifiestan que en la primera semana le funciona el laxante, la segunda semana empieza a disminuir y la tercera semana ya no funciona de hecho, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a destapar, básicamente vamos a dividir conceptualmente al paciente con constipación en dos grupos, ¿cierto? El paciente con constipación crónica, que gracias al uso de laxantes logra una evacuación regular, lo más regular que se pueda, todos los días, día de por medio, pero finalmente es un paciente que no se queja de la digestión, es un paciente que no tiene dolor abdominal, no tiene distensión, no tiene gases, no tiene reflujo, ¿cierto? No tiene molestias digestivas y logra sostener su requerimiento de laxantes con una relativa comodidad, ¿cierto? Pero vamos a encontrarnos con un gran número de pacientes que tienen una situación diferente porque básicamente entran dentro de la categoría de síntomas de colon irritable con predominio de constipación, ¿cierto? Aquí tenemos pacientes que experimentan náusea, ¿cierto? Y que por la náusea, por ejemplo, muchas veces no desayunan, que cuando comen experimentan distensión, ¿cierto? Lo cual los lleva a restringir algunos alimentos y de forma tardía vamos a encontrar pacientes que comienzan a tener una pérdida de peso porque no satisfacen sus requerimientos nutricionales, pacientes que se quejan de dolor, ¿cierto?, de distensión abdominal, de náuseas, y en algunos casos estos pacientes pueden tener una clínica de reflujo, ¿sí? Es súper interesante esto, y básicamente aquí es donde entramos en un rubro distinto, o un patrón de alteraciones de la microbiota diferentes, ¿de acuerdo? Ese es un grupo de pacientes que va a requerir un manejo diferente, ¿cierto? Pero, en primer lugar, ambas categorías de pacientes, tanto el paciente con constipación crónica como síntomas de colon irritable predominio en constipación, necesitan mejorar el ambiente digestivo, ¿cierto? Y para mejorar el ambiente digestivo, aquí te traigo una mnemotecnia, ¿cierto? Cosas supremamente básicas. Necesitamos en primer lugar agua, ¿cierto? Hidratación abundante, hidratación frecuente y en algunos pacientes hidratación con electrolitos, especialmente usuarios crónicos de laxantes pueden tener desequilibrios hidroelectrolíticos y estas deficiencias de electrolitos de hecho agravan la constipación. Recordemos que la relajación del músculo liso
requiere de minerales como el potasio, ¿cierto? Como el magnesio. Entonces, la hidratación es fundamental y obviamente si yo quiero mejorar el ambiente digestivo, ¿cierto? Necesitamos que ese paciente realice unas modificaciones en su alimentación. Muy básico, ¿cierto? Y en este contexto de alimentación, estamos seguramente familiarizados con los planes de alimentación basados en FODMAP, ¿cierto? Es un territorio que es necesario conocer, porque algunos pacientes definitivamente muestran una franca sensibilidad a los FODMAP, ¿cierto? Y entender este concepto les ayuda a navegar mejor esas sensibilidades de forma temporal, ¿cierto? Algo importante decir a este punto es que la alimentación FODMAP en el contexto de constipación requiere personalizaciones. Si yo implemento una dieta FODMAP sin personalizar, algunos pacientes, y no son pocos, pueden de hecho agravarse. La alimentación FODMAP restringe las fuentes de fibra que favorecen la producción de butirato y favorecen disminuyen la presencia de especies productoras de butirato en la microbiota, ¿cierto? Y una microbiota entre más depletada de butirato, vamos a tener peor tránsito intestinal y peores desenlaces en muchos otros componentes, ¿de acuerdo? Entonces, la alimentación en el contexto de constipación, la alimentación FODMAP, requiere unas personalizaciones especiales, ¿cierto? Que nos va a ayudar a que ese ambiente digestivo realmente mejore con el tiempo. Pero en muchos pacientes vamos a tener que echar mano de las 4P, ¿cierto? La primera P, como podrás imaginar, viene dada por los probióticos, ¿sí? Por los probióticos. Una intervención natural, una intervención de bajo riesgo, pero que paradójicamente en algunos pacientes con síntomas de colon irritable, algunos probióticos pueden dar desenlaces adversos, empeorar la distensión, generar brain fog, pesadez, llenura, ¿cierto? Entonces, básicamente, no todos los probióticos son los mismos y aquí necesitamos incluir especies que tengan evidencia de favorecer la constipación, como la Lactobacillus plantarum, ¿cierto? Como Lactobacillus reuteri. Pero algunos pacientes, digamos, continuando esta mnemotecnia, la segunda P viene dada por los prebióticos. Prebióticos es una categoría de cierta forma controversial en el contexto de colon irritable, ¿cierto? Algunos pacientes reaccionan sumamente mal a los prebióticos, pero básicamente es un territorio que tenemos que explorar de forma gradual, y dentro de los prebióticos obviamente se incluye la fibra. La fibra es una intervención muy básica que puede ser salvadora para algunos pacientes, ¿cierto? Pero que vamos a encontrar pacientes que la fibra los inflama, la fibra los estriñe, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que, para abordar ese tipo de escenarios complejos, es donde este algoritmo nos ayuda a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Probióticos, prebióticos, y vienen los procinéticos, ¿cierto? Los procinéticos es una categoría de fármacos. Existen procinéticos naturales, pero aquí vamos a hablar de los procinéticos farmacéuticos, porque realmente es una categoría que tiene impactos dramáticos en el ambiente digestivo, ¿cierto? Un gran número de pacientes con constipación crónica, y especialmente aquellos con síntomas de colon irritable, tienen trastornos en la motilidad, tienen, digámoslo, desajustado el marcapasos, ¿cierto? Que produce esas contracciones rítmicas que propulsan el bolo alimenticio a lo largo del tracto gastrointestinal. Y estas alteraciones pueden venir dadas por un gran número de variables que indudablemente debemos investigar, pero los procinéticos han demostrado mejorar el ambiente digestivo al restaurar básicamente uno de los principales mecanismos de limpieza y de control del balance de la microbiota
viene dado por el tránsito intestinal. Entonces, recuperar esa ritmicidad es una de las cosas que mejora el ambiente digestivo importantemente, ¿sí? Y va a ayudar a que el paciente no recaiga o no permanezca allí para siempre. Súper interesante esta categoría, ¿cierto? Y en el cuarto lugar hemos incluido los laxantes prosecretorios. ¿Sí? Los incluyo como una categoría separada, hacen parte de los laxantes, ¿cierto? Pero básicamente es importante mencionarlos aquí porque tienen un mecanismo de acción supremamente seguro, tienen un perfil de efectos adversos muy bien tolerado, y eso hace que sea una categoría de fármacos que debamos considerar, que algunos pacientes deban explorar de hecho para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y eso es interesante de la medicina funcional, en mi opinión, ¿cierto? Porque básicamente nosotros estamos tomando de la medicina convencional aquellas herramientas que mejor funcionan, ¿cierto? Que finalmente el objetivo es que la persona se sienta bien, que se mantenga, que se sienta satisfecha con el proceso. De tal manera que hemos recorrido, ¿cierto? Tanto los pacientes con constipación crónica como colon irritable, predominio constipación, necesitan mejorar el ambiente digestivo. Tenemos esta mnemotecnia, las 2 A's, las 4 P's, ¿cierto? Pero un diferencial importantísimo de los pacientes con síntomas de colon irritable, predominio y constipación es que necesitamos evaluar en ellos la presencia de metano, ¿cierto? Metano es un gas medido en la prueba en aliento, y hoy en día sabemos que entre más elevados los niveles de metano, más severa la constipación, ¿sí? Los pacientes con altos niveles de gas en la prueba en aliento tienen un tránsito más lento, aún utilizando laxantes. Entonces, esto nos ayuda a entender la pieza faltante, ¿sí? Hay una pieza faltante en los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con constipación, y hay un sinnúmero de pacientes atorados aquí, frustrados porque los laxantes no les producen los resultados, ¿cierto? Y básicamente es un desequilibrio de la microbiota que tiene sus causas, tiene una lista de causas, pero en algún punto estos pacientes van a beneficiarse de un abordaje con antimicrobianos, ¿sí? Antimicrobianos que pueden ser de plantas, que pueden ser antibióticos farmacéuticos, ¿cierto? Uno de ellos es la rifaximina, muy mencionada hoy en día. Desafortunadamente algunos pacientes con altos niveles de metano no responden bien a la rifaximina, ¿sí? No responden, especialmente a partir del segundo ciclo. La rifaximina comienza a perder efectividad frente al metano, porque finalmente el metano es un gas producido por unos organismos que no hacen parte de las bacterias. Entonces los antibióticos aquí vamos a ver que no funcionan tan bien, ¿sí? Y esto es súper interesante, pero básicamente nos ayuda a entender que en el enfoque integral del paciente con constipación es importante que logremos distinguirlo en 2 grupos, ¿cierto? Logremos recorrer esta lista de intervenciones, las 4 A's, las 4 P's, y en el paciente apropiado realizar un examen de prueba en aliento para SIBO, ¿cierto? Y que este paciente reciba el manejo acorde a sus laboratorios.